8 de noviembre de 2025, la fecha que los astrónomos marcaron en rojo en sus calendarios, el día en que 3i, Atlas, alcanzaría su configuración orbital más crítica, ese momento preciso en que la Tierra, el Sol y el objeto interestelar se alinearían en una geometría que permitiría las mediciones más precisas jamás realizadas sobre un visitante de otro sistema estelar. Y los datos llegaron. Silenciosamente, sin fanfarria, sin comunicados de prensa, los números comenzaron a aparecer en las bases de datos del Jet Propulsion Laboratory. Actualizaciones orbitales, nuevos parámetros de trayectoria. Y enterrado en esos números, en esas columnas de cifras que solo los especialistas pueden interpretar, había algo que cambió todo. Componentes de aceleración no gravitacional confirmadas. El objeto está siendo empujado por algo que no es la gravedad del Sol, no es la gravedad de los planetas, es algo más. Y esa simple confirmación, esas pocas líneas de datos técnicos, han desatado una tormenta. Porque esto no es la primera vez que sucede. Hace 8 años, Oumuamua hizo exactamente lo mismo. Aceleró sin explicación clara. Y el debate que generó nunca se resolvió realmente. Se apagó cuando el objeto desapareció de nuestros telescopios, demasiado lejos para ser observado, dejando solo preguntas sin respuesta. Pero ahora tenemos un segundo caso, y esta vez tenemos mejores instrumentos, más tiempo de observación, más datos. Y la pregunta que Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, que se convirtió en figura controvertida por sus teorías sobre Oumuamua, ha estado haciendo durante años, finalmente exige una respuesta. ¿Estamos viendo física natural que no comprendemos? ¿O estamos viendo tecnología? Antes de continuar, déjame en los comentarios qué pensás que está causando la aceleración. ¿Física exótica? ¿Error de medición? ¿O algo diseñado? Escribí tu primera reacción. La aceleración no gravitacional no es un concepto nuevo en astronomía. De hecho, es algo que se observa regularmente en cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol y su hielo comienza a sublimarse, los chorros de gas que escapan del núcleo actúan como pequeños motores de cohete. Si esos chorros no están distribuidos uniformemente alrededor del cometa, si hay más desgasificación en un lado que en otro, el objeto experimentará una fuerza neta que lo empujará en una dirección específica. Esto es física básica de Newton. Acción y reacción. El gas sale en una dirección. El cometa se mueve en la dirección opuesta. Los astrónomos han estado documentando este efecto durante décadas. Tienen modelos sofisticados que predicen exactamente cuánta aceleración no gravitacional debería experimentar un cometa basándose en su brillo, que indica cuánto gas está liberando y su tamaño estimado. Y esos modelos funcionan. Son precisos. Puedes usarlos para predecir las órbitas de cometas conocidos con gran exactitud. Pero hay un problema. Esos modelos no funcionan para Oumuamua y no están funcionando para 3i, Atlas. En el caso de Oumuamua, el objeto experimentó una aceleración que era varias veces mayor de lo que los modelos predecían, basándose en cualquier actividad cometaria detectable. No tenía cola visible, no mostraba signos de desgasificación masiva, y sin embargo, estaba acelerando. Los científicos propusieron varias explicaciones. Tal vez el objeto estaba liberando hidrógeno molecular puro, que es transparente y no sería visible en telescopios. Tal vez tenía una geometría inusual que amplificaba el efecto de pequeñas cantidades de gas. Tal vez estábamos subestimando su tamaño, lo que haría que se necesitara menos gas para producir la aceleración observada. Todas eran explicaciones posibles, pero ninguna era completamente satisfactoria. Cada una requería asumir condiciones especiales, composiciones inusuales, geometrías extremas. Y cuando necesitas hacer muchas suposiciones especiales para que tu teoría funcione, los científicos empiezan a ponerse nerviosos. Porque el principio de parsimonia, la navaja de Occam, nos dice que la explicación más simple suele ser la correcta. Y ninguna de las explicaciones para Oumuamua era simple. Entonces Avi Loeb
propuso algo radical. ¿Y si Oumuamua no era un cometa en absoluto? ¿Y si era una vela solar, una lámina delgada de material reflectante diseñada para ser empujada por la presión de radiación de las estrellas? Eso explicaría la aceleración sin necesidad de desgasificación. Explicaría la forma alargada inusual que las observaciones sugerían. Explicaría por qué no tenía cola, pero también requería aceptar que era artificial, que había sido construido, que era tecnología. La comunidad científica rechazó esa idea casi universalmente, no porque fuera imposible en principio, sino porque invocar tecnología extraterrestre sin evidencia directa viola uno de los principios fundamentales de la ciencia. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y la evidencia para Oumuamua, aunque inusual, no era extraordinaria, era ambigua. Podía ser interpretada de múltiples maneras, y en ausencia de señales de radio, sin firmas térmicas artificiales, sin nada que gritara, esto fue construido, la mayoría de los científicos prefirieron asumir que era natural, aunque extraño, pero Loeb no se retractó. Publicó un libro, dio entrevistas. Argumentó que la comunidad científica estaba siendo demasiado conservadora, demasiado temerosa de considerar posibilidades que desafiaran el status quo, y fue ridiculizado por ello. Colegas lo criticaron públicamente. Dijeron que estaba dañando su reputación, que estaba promoviendo pseudociencia, y el debate se volvió personal, emocional, político. Y ahora tenemos 3i, Atlas, y está haciendo lo mismo. La aceleración detectada por el JPL es pequeña. Hablamos de cambios en la velocidad del orden de milímetros por segundo al cuadrado, pero es medible, es real. Y al igual que con Oumuamua, la magnitud de la aceleración no coincide perfectamente con lo que esperaríamos basándonos en la actividad cometaria observada. El objeto ha mostrado aumento de brillo, sí, ha liberado gases, lo detectamos espectroscópicamente, pero la cantidad de gas que estamos viendo no debería ser suficiente para producir la aceleración observada, a menos que el objeto sea mucho más pequeño de lo estimado, o a menos que la composición del gas sea inusual, con moléculas más ligeras que producen más empuje por unidad de masa, o a menos que haya algún proceso que no estamos detectando, alguna emisión en longitudes de onda que no estamos monitoreando, o a menos que la aceleración no sea causada por gases en absoluto. Avi Loeb, predeciblemente, ha vuelto a la palestra. En una serie de publicaciones y entrevistas en las últimas 48 horas, ha argumentado que 3i, Atlas, confirma exactamente lo que sospechaba sobre Oumuamua, que ambos objetos exhiben aceleración anómala que no puede ser explicada completamente por procesos naturales conocidos, y que la explicación más parsimoniosa, si estamos dispuestos a considerarla honestamente, es que al menos algunos objetos interestelares podrían ser artificiales. Sondas, velas solares, artefactos de civilizaciones que exploraron la galaxia hace millones de años. Otros científicos han respondido con escepticismo renovado. Señalan que cada objeto interestelar es único, que provienen de sistemas diferentes con historias diferentes, que esperamos variabilidad en sus propiedades, y que invocar tecnología para explicar esa variabilidad es prematuro, cuando todavía estamos aprendiendo qué tipos de objetos naturales existen allá afuera. Contame en los comentarios. ¿Crees que Avi Loeb está siendo valiente al proponer hipótesis radicales? ¿O está yendo demasiado lejos sin evidencia suficiente? Pero hay detalles adicionales sobre 3i, Atlas, que complican la narrativa. El cambio de color. Durante las semanas antes del perihelio, el objeto mostró un tono rojizo, típico de muchos asteroides y cometas que tienen superficies ricas en compuestos orgánicos procesados por radiación. Pero después del perihelio, después de su máxima aproximación al Sol, el color cambió, se volvió azulado. Y ese azul se intensificó dramáticamente, al punto de que se convirtió en una de las características más distintivas del objeto. Los científicos han propuesto que este cambio de color podría ser causado por la exposición de capas internas
con diferente composición química. A medida que las capas superficiales se subliman, materiales enterrados son expuestos, y si esos materiales tienen concentraciones altas de ciertos elementos como cobre o cobalto, podrían producir ese tono azul distintivo cuando son iluminados por el sol. Eso es posible, pero requiere que el objeto tenga una estructura interna muy específica, con capas químicamente distintas, y no está claro cómo se formaría naturalmente esa estructura en un cometa interestelar. Otra explicación propuesta es que el color azul proviene de la emisión de gases específicos. Ya sabemos que el objeto está liberando cianógeno en cantidades inusuales, y esa molécula puede producir fluorescencia azul bajo luz solar. Pero la intensidad del color observada parece demasiado alta para ser explicada solo por gases. Tendría que haber cantidades masivas de cianógeno, mucho más de lo que los espectrómetros están detectando, a menos que estemos subestimando las concentraciones, o a menos que haya otra fuente del color que no estamos considerando. Y luego está el aumento de brillo. El objeto se volvió 5 veces más brillante de lo esperado en cuestión de días. Eso es extraordinario. Los cometas pueden aumentar su brillo a medida que se acercan al Sol. Eso es normal. Pero un aumento de 5 veces en tan poco tiempo sugiere un evento repentino, algo que cambió dramáticamente la cantidad de luz que el objeto está reflejando o emitiendo. Fue causado por la exposición súbita de material fresco altamente reflectante, por una erupción masiva de gas y polvo que expandió la coma, o por algo más fundamental, un cambio en la estructura física del objeto. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es frustrante para los científicos acostumbrados a poder explicar observaciones con modelos bien establecidos, porque aquí cada explicación que proponen requiere condiciones especiales, y cuando cada observación requiere su propia explicación especial, empiezas a preguntarte si tal vez estás perdiendo algo fundamental, si hay un factor unificador que no estás considerando. Y para Avi Loeb, ese factor unificador es tecnología. Un objeto diseñado se comportaría de manera diferente a un objeto natural. Podría tener materiales con propiedades reflectivas controladas. Podría tener estructuras que cambian de configuración bajo luz solar. Podría estar ejecutando maniobras programadas que producen aceleración sin emisiones visibles. Todo eso es especulativo, pero no es imposible. Y eso es lo que hace que el debate sea tan tenso, porque no estamos discutiendo sobre si algo es físicamente posible. Estamos discutiendo sobre qué nivel de evidencia requieres antes de considerar seriamente posibilidades que históricamente han sido dominio de la ciencia ficción. La NASA ha mantenido un silencio que muchos encuentran inquietante. Han publicado los datos orbitales actualizados. Sí, eso es protocolo estándar. Pero no han emitido comunicados explicando las anomalías. No han ofrecido interpretaciones oficiales. Y más significativamente, no han publicado las imágenes de alta resolución que supuestamente fueron capturadas por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. HiRISE es uno de los instrumentos de imagen más poderosos jamás enviados al espacio. Puede capturar detalles de menos de 1 metro en la superficie de Marte desde órbita, y si fue apuntado hacia 3i, Atlas durante su paso cercano, como algunos informes sugieren, debería haber obtenido las imágenes más detalladas jamás capturadas de un objeto interestelar. ¿Dónde están esas imágenes? La NASA ha respondido a solicitudes de información, diciendo que los datos están bajo revisión de calibración, que las imágenes necesitan ser procesadas cuidadosamente antes de su publicación para asegurar que cualquier interpretación sea precisa, que no quieren publicar información prematura que podría ser malinterpretada por el público. Todas son razones válidas. Los científicos responsables son cautelosos, pero el tiempo que está tomando está generando especulación, porque cada día que pasa sin publicación es un día más para que circulen teorías sobre qué muestran esas imágenes, y en ausencia de información oficial, la gente llena los vacíos con sus propias narrativas, y si las imágenes muestran algo que la NASA no sabe cómo explicar,
Y si hay estructuras visibles que no parecen naturales, pausa y considera esa posibilidad por un momento. Recientemente, una congresista estadounidense, durante una audiencia sobre financiamiento de misiones científicas, preguntó directamente al administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA sobre el estado de las imágenes de 3I Atlas. La pregunta fue específica: ¿cuándo se publicarán las imágenes de HiRISE del objeto interestelar? ¿Y hay alguna razón técnica o de seguridad nacional que retrase esa publicación? La respuesta fue cuidadosamente formulada: las imágenes están siendo procesadas por nuestros equipos técnicos. No hay razones de seguridad nacional que restrinjan su publicación. Anticipamos que estarán disponibles para la comunidad científica dentro de las próximas semanas, sujeto a completar los procedimientos estándar de validación de datos. La congresista presionó: ¿muestran las imágenes algo inesperado? Y el administrador pausó notablemente antes de responder. Todos los datos de objetos interestelares son científicamente valiosos. Estamos comprometidos con la transparencia y compartiremos los hallazgos apropiadamente. No era una respuesta directa, era una evasión diplomática. Y esa evasión fue notada inmediatamente por periodistas y analistas que siguen estos temas, porque funcionarios de la NASA generalmente son directos cuando hablan sobre ciencia. Si las imágenes mostraran simplemente un cometa ordinario, dirían eso. Si mostraran características interesantes pero explicables naturalmente, describirían esas características. El hecho de que estén siendo tan cautelosos sugiere o que las imágenes son técnicamente problemáticas de alguna manera, o que muestran algo que requiere interpretación cuidadosa. Cualquiera de esas opciones es plausible, pero solo una genera titulares. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que 3I Atlas está exhibiendo aceleración no gravitacional medible. Eso está documentado en los datos del JPL. Sabemos que la magnitud de esa aceleración no coincide perfectamente con las predicciones basadas en actividad cometaria observada. Sabemos que el objeto ha mostrado cambios dramáticos en brillo y color que no son completamente explicados por modelos estándar. Sabemos que supuestamente existen imágenes de alta resolución que no han sido publicadas, y sabemos que hay desacuerdo entre científicos sobre cómo interpretar todo esto. Algunos argumentan que necesitamos más datos antes de hacer cualquier afirmación. Otros argumentan que los datos que ya tenemos son suficientemente anómalos para justificar considerar hipótesis no convencionales. Y un tercer grupo argumenta que toda esta controversia es exagerada, que las anomalías no son tan significativas como se están presentando, y que eventualmente se encontrarán explicaciones naturales para todo. ¿Quién tiene razón? Honestamente, probablemente no lo sabremos con certeza hasta que tengamos mucha más información. Necesitamos esas imágenes de HiRISE. Necesitamos análisis espectroscópicos más detallados. Necesitamos modelos mejorados de composición y estructura. Y necesitamos tiempo para que la comunidad científica debata abiertamente sin la presión de conclusiones prematuras. Pero mientras esperamos esos datos, mientras esperamos ese debate, la pregunta persiste: ¿es posible que 3I Atlas sea artificial? Escribí artificial en los comentarios si crees que deberíamos considerarlo seriamente, o natural si pensás que eventualmente encontraremos explicaciones convencionales. La hipótesis de la vela solar es particularmente intrigante porque es testeable. Una vela solar funcionaría reflejando la presión de radiación de las estrellas. Los fotones, aunque no tienen masa, tienen momento, y cuando rebotan en una superficie, transfieren ese momento, creando una fuerza minúscula pero real. Para que esa fuerza sea significativa, necesitas una superficie muy grande y muy delgada, maximizando el área mientras minimizas la masa. Y si 3I Atlas fuera una vela solar, eso explicaría varias cosas. Explicaría la aceleración sin necesidad de gases visibles. Explicaría por qué el objeto parece ser plano o alargado, basándose en cómo su brillo varía con la rotación.
Explicaría por qué no se fragmentó durante el perihelio a pesar del intenso calor, si está hecho de materiales diseñados para resistir altas temperaturas, y explicaría el cambio de color, si diferentes partes de la vela tienen propiedades reflectivas diferentes que se activan bajo condiciones específicas de iluminación. Pero también requeriría aceptar que fue construido. Y si fue construido, entonces fue construido por alguien, una civilización tecnológica que existió en algún momento en la historia de la galaxia, que desarrolló la capacidad de viajar entre las estrellas, o al menos de enviar sondas, y que por razones que solo podemos especular, lanzó objetos como este al espacio, donde viajan durante millones de años hasta que ocasionalmente cruzan sistemas estelares como el nuestro. Esa es una afirmación extraordinaria y requiere evidencia extraordinaria. La pregunta es, ¿qué contaría como evidencia extraordinaria? Para algunos científicos, necesitarías detectar una señal de radio, una transmisión inteligente. Eso sería inequívoco. Para otros, necesitarías imágenes que muestren claramente estructuras geométricas artificiales, simetría que no puede ocurrir naturalmente. Para otros más, necesitarías múltiples líneas de evidencia convergentes. Aceleración anómala, más composición química imposible naturalmente, más geometría artificial, más tal vez signos de funcionalidad, como paneles desplegándose o rotación controlada. El problema es que incluso si 3i, Atlas fuera una vela solar antigua, lanzada hace millones de años por una civilización que ya no existe, probablemente no estaría transmitiendo señales activamente. Estaría inerte, cumpliendo su programación original de manera pasiva, y las estructuras podrían estar degradadas por el tiempo, dañadas por impactos con polvo interestelar, cubiertas por capas de material acumulado durante el viaje. Podría no verse obviamente artificial, incluso si lo es. Y eso hace que la evidencia sea inherentemente ambigua. Nunca va a ser un caso cerrado. Siempre va a haber espacio para interpretación. Y diferentes personas, con diferentes niveles de apertura a posibilidades radicales, van a llegar a diferentes conclusiones basándose en los mismos datos. Eso no es un fallo de la ciencia. Es la naturaleza de trabajar en los límites del conocimiento, donde las respuestas no son claras, donde múltiples explicaciones son técnicamente posibles y donde tienes que decidir, basándote en evidencia incompleta, qué línea de investigación seguir. Los científicos más conservadores dirán, asumamos que es natural hasta que tengamos prueba definitiva de lo contrario. Los más especulativos dirán, consideremos todas las posibilidades, incluida tecnología, y dejemos que los datos decidan. Ambas son posturas razonables, ambas tienen méritos y ambas tienen riesgos. Ser demasiado conservador significa que podrías perderte el descubrimiento más importante en la historia humana por negarte a considerar posibilidades incómodas. Ser demasiado especulativo significa que podrías desperdiciar recursos persiguiendo hipótesis que terminan siendo falsas, dañando tu credibilidad y la de tu campo. Entonces, ¿cómo decidimos? Honestamente, no hay una respuesta fácil, pero hay un principio que puede guiarnos. Transparencia. Publica todos los datos. Permite que la comunidad científica completa los examine. Fomenta el debate abierto. No suprimas ideas por ser controversiales, pero tampoco las aceptes sin escrutinio riguroso. Deja que el proceso científico funcione y confía en que, con suficiente tiempo y evidencia, la verdad emergerá. La aceleración del 3i, Atlas, es real. Está documentada. No es un error de medición. No es un artefacto de procesamiento de datos. Es un fenómeno físico que necesita explicación. Y hasta que tengamos esa explicación, hasta que podamos decir con confianza qué está causando esa aceleración, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir proponiendo teorías, vamos a seguir mirando los datos desde diferentes ángulos, porque eso es lo que hacen los científicos. No aceptan misterios como inevitables, los atacan, los descomponen, los investigan hasta que se rinden sus secretos. Y este misterio, el misterio de los objetos interestelares,
que aceleran sin explicación clara, es uno de los más importantes que enfrentamos actualmente, porque la respuesta, sea cual sea, va a enseñarnos algo fundamental. Si es física natural, vamos a aprender sobre procesos cósmicos que no comprendemos actualmente, sobre química exótica, sobre estructuras que pueden formarse en condiciones extremas. Eso amplía nuestro conocimiento del universo. Pero si es tecnología, si realmente hay artefactos artificiales viajando entre las estrellas, entonces todo cambia, porque significa que no estamos solos, que otras civilizaciones existieron o existen, que la tecnología puede sobrevivir escalas de tiempo geológicas, que la galaxia podría estar llena de reliquias de civilizaciones antiguas y que nuestra búsqueda de vida inteligente no debería enfocarse solo en señales de radio o planetas habitables, sino también en objetos físicos que cruzan nuestro sistema llevando mensajes escritos no en palabras, sino en su propio diseño y comportamiento. Contame en los comentarios qué impacto crees que tendría en la humanidad si se confirmara que 3i, Atlas, es artificial. ¿Cambiaría todo? ¿O seríamos escépticos incluso ante evidencia clara? Quizás en las próximas semanas, cuando las imágenes de HiRISE sean finalmente publicadas, tengamos respuestas más claras. O quizás esas imágenes solo generen más preguntas, mostrando detalles que no anticipamos y que requieren explicación. Cualquiera que sea el resultado, estamos en un momento extraordinario, porque por primera vez en la historia, tenemos la tecnología para estudiar objetos de otros sistemas estelares en detalle, para medir sus propiedades, para rastrear sus movimientos con precisión milimétrica y para hacer preguntas que antes eran puramente filosóficas. ¿Hay tecnología allá afuera? ¿Estamos solos? ¿O somos solo una civilización entre muchas, separadas por tiempo y distancia, pero conectadas por la física común que gobierna la galaxia? La aceleración del 3i, Atlas, no nos da respuestas definitivas, pero nos acerca un paso más. Nos obliga a pensar seriamente sobre posibilidades que antes descartábamos. Nos desafía a ser rigurosos, pero abiertos, escépticos, pero no cerrados. Y nos recuerda que el universo todavía tiene secretos que revelar si estamos dispuestos a mirar con ojos abiertos. Si querés seguir esta historia, si querés saber qué muestran esas imágenes cuando finalmente sean publicadas, si querés estar al tanto de cada desarrollo, en este caso, que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos, suscríbete y déjame en los comentarios qué explicación te parece más probable. Vela solar artificial, química exótica natural o algo completamente diferente que aún no hemos considerado. Porque el enigma de 3i, Atlas, está lejos de resolverse, y la respuesta, cuando finalmente llegue, podría cambiar todo.